casi 80 días asilado en la Embajada de México en La Paz. Fue uno de los perseguidos políticos del entonces gobierno de la señora Yanine Áñez. El exministro de Minería, César Navarro, que logró salir de Bolivia en enero del año 2020 con un salvoconducto hacia México, está aquí con nosotros para conversar respecto a el análisis que él ha realizado durante estos últimos meses a el informe que evacuó la Organización de los Estados Americanos. El informe completo y un informe parcial que fue aquel informe que provocó la renuncia de Evo Morales, pero además la radicalización de aquel domingo 10 de noviembre del 2019, cuando Evo Morales decide renunciar a su cargo. Don César, bienvenido a este diálogo, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Junior, un abrazo muy grande y a través tuyo y de tu medio un saludo a todos los hermanos y hermanas en Bolivia. Don César, usted ha hecho un análisis, ha estado 80 días allí en la embajada, cerca de 80 días en la embajada, un tiempo suficiente que le ha servido para poder estudiar, analizar y poder contrastar la información. ¿Qué es lo que ha podido usted corroborar, comprobar o establecer en estos informes brindados por la Organización de los Estados Americanos, donde se habla de un fraude electoral que se cometió en Bolivia en 2019? Bien, este trabajo lo hicimos como una respuesta política a los hechos lamentables que sucedieron en el 2019, pero también a una acusación muy fuerte que se impone sobre muchos de nosotros como responsables históricos de haber impulsado un fraude, es decir, torcer la voluntad soberana del pueblo para encumbrar el poder nuevamente al presidente Evo. Es decir, hay toda una construcción política, una construcción social, una construcción discursiva que derivó en estos hechos. Y por eso creo que es importante incluso empezar todo el relato a partir de lo que fue el comportamiento de la misión de observadores de la OEA, a la cabeza del señor González, que era el ex canciller del gobierno de Costa Rica, ¿no? Él prácticamente lideró la misión de observadores el 2019 y también el 2020. Y entre los elementos que rigen el funcionamiento de las misiones de observadores, porque las misiones de observadores están presentes en diferentes momentos electorales en los diferentes países que son miembros de la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, esta misión está sujeto a principios fundamentales y a un código de conducta. Y estos principios fundamentales y este código de conducta marcan con mucha claridad que la obligación está marcada primero en ser imparciales. Segundo, que tienen que tener neutralidad. El tercer elemento es respeto por la legislación del país anfitrión, es decir, la Constitución, las leyes y reglamentos. El cuarto, respeto a la soberanía. Y el último, abstenerse de formular comentarios al público o a los medios de comunicación. Es decir, los principios fundamentales y el código de conducta marca los elementos fundamentales del comportamiento de esta misión de observadores. Y lo que vemos con preocupación es que esta misión de observadores prácticamente lo que hace es desconocer la normativa interna y empieza a actuar como actor político de manera directa, y el comportamiento de la misión, tanto el 20, el 21 y el 23 de octubre, es decir, el día de las elecciones, al día siguiente y el tercer día, definen de manera drástica la invalidez del resultado electoral del 20 de octubre. Y para ello vemos tres momentos que me parece altamente importante tocar. El primer elemento, el 20 de octubre, el día de las elecciones. El día de las elecciones del 2019, después que el Tribunal Electoral Plurinacional presenta el informe del TREF, no el informe del cómputo, que es muy diferente. No el oficial, sino la transmisión rápida de actas. Exactamente, que son las fotografías de las actas que envían varias personas que son contratadas por el CERESI para enviar al TREF. Y ahí, a las 9:30 de la noche, lo que expresa prácticamente la MOE es que dice: es fundamental que el Tribunal Supremo explique por qué se interrumpió la transmisión de resultados preliminares de su sistema y que es necesario que el proceso de publicación de los datos de cómputo se desarrolle de manera fluida. Es decir, en este elemento ya está confundiendo dos cosas: la transmisión de datos preliminares y el cómputo, porque en la parte final dice de los datos del cómputo.
Y debemos aclarar que la transmisión rápida o la transmisión de resultados electorales preliminares no es la transmisión del cómputo. Oficial. No es. Es simplemente la transmisión de las imágenes fotográficas de las actas. Que luego tienen que ser revisadas por la sala plena. Exactamente. Entonces, por lo tanto, este primer comunicado del 20 de octubre prácticamente ya incorpora la duda sobre el desarrollo del cómputo, porque de manera deliberada confunde y tergiversa la relación del TREF con el cómputo. Por ejemplo, el TREF se han suspendido en estas últimas elecciones. Exactamente. Por eso, y eso lo vamos a ver de manera inmediata. El segundo elemento es el día 21 de octubre, el día lunes 21 de octubre, a las 9:30 de la noche, la misión de observadores hace un comunicado público. Y en el comunicado público, en la parte final dice: a las 20:10 de ayer, el Tribunal Supremo dejó de divulgar resultados preliminares por decisión del Pleno con más del 80% de las actas escrutadas. Eso es completamente falso. Completamente falsa. El TREF nunca divulgó las actas escrutadas. La TREF simplemente divulgaba las fotos de las imágenes de las actas que tomaron personas contratadas por el Ceresi para que puedan enviar la fotografía de las actas de las diferentes mesas electorales en todo el país. Dice después, 24 horas después, el Tribunal Supremo presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral. Y para finalizar, dice, oportunamente la misión dará un informe con recomendaciones de cara a la segunda vuelta. Es decir, la misión de observadores, el día 20 de octubre, empieza a modificar drásticamente el proceso del cómputo, porque de acuerdo a la Constitución Política del Estado, solo el Tribunal Electoral puede proclamar los resultados y de acuerdo a la ley del régimen electoral, el cómputo electoral se desarrolla inicialmente en la mesa donde todos votamos. El segundo momento se desarrolla en los tribunales electorales departamentales en función de las actas originales y el tercer momento se desarrolla en el Tribunal Electoral Plurinacional. En estos dos últimos momentos son salas plenas y están como partícipes del cómputo los delegados de los partidos políticos, pero también las observaciones internacionales. Por lo tanto, la OEA, a través de la misión de observadores, tenía presencia en los 9 tribunales departamentales. Entonces, este es un elemento muy importante que hay que marcar, porque lo que está haciendo la misión prácticamente está tergiversando y está negando el desarrollo del mismo. Pero además dice, dejó de divulgar los resultados preliminares por decisión y nos está diciendo con mucha claridad que aparentemente dejó de computar. Pero acá debemos marcar, dice, a las 20:10 dejó de divulgar los resultados preliminares por decisión del Pleno con más del 80% de las actas computadas. Esto es falso porque se empieza a computar en los 9 tribunales departamentales a partir aproximadamente entre las 20, 25, incluso 20:30 del domingo 20 de octubre. Entonces, lo que divulga el Tribunal Electoral no son el resultado de actas computadas, sino simplemente el porcentaje de las imágenes de las actas. Entonces, lo que hace la misión de observadores prácticamente es incorporar la duda y a partir de esta opinión es que se desarrollan los actos de vandalismo, porque una vez que termina la declaración de la misión de observadores, Junior, se suceden los actos de vandalismo en Sucre, en Potosí, en otros departamentos, prácticamente ingresando, saqueando y quemando toda la infraestructura de los tribunales departamentales, incluso del Ceresi. Entonces, este es un elemento que me parece importante recalcar. Y por último, el informe preliminar de la misión de observadores se presenta el día miércoles 23. El día miércoles 23, y en este caso ellos tienen ya una lectura diferenciada, pero desconocen de manera directa la Constitución Política del Estado. Ellos nos dicen, en caso de que concluido el cómputo, el margen de diferencia sea superior al 10%, estadísticamente es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo. Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuará siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta. Cuando el Código de Conducta dice no debe haber parcialización,
y se debe respetar el procedimiento, tanto constitucional y legal. Prácticamente la misión de observadores tiene que regirse por estos elementos. Y acá dice que la mejor opción sería segunda vuelta. Ellos ya están virtiendo una opinión, un criterio, cuando en teoría tiene que ser un árbitro imparcial. Pero además la Constitución, el artículo 165, nos dice con claridad que es presidente el que obtiene el 50% más un voto, o que haya superado el 40% de votación y que tenga una diferencia de 10 puntos. Eso dice la Constitución. Entonces, aunque la diferencia sea de 10% más un voto, constitucionalmente existe un ganador. Pero la misión de observadores prácticamente desconoce este hecho y dice, será una mejor opción una segunda vuelta. Como tú ves, tanto la declaración del lunes 21 y del miércoles 23, lo que hace la misión de observadores es plantear prácticamente la segunda vuelta. La segunda vuelta, y llama la atención porque el pronunciamiento del 23 invalida lo que el día jueves 24 debería de hacer el Tribunal Electoral Plurinacional, presentar los resultados finales de las elecciones del 20 de octubre. Es decir, la participación de la misión de observadores de la OEA lo que hace invalidar el resultado electoral y automáticamente anular el proceso electoral del 2019. Pero ahora ingresamos a un segundo momento que me parece también importante evaluar, porque acá lo que tiene un componente fuerte es la participación de los auditores. El 22 de octubre, a 48 horas de las elecciones, el canciller Diego Pare le envía una nota a Almagro, donde le está pidiendo que haya una auditoría al cómputo oficial de votos. Esto le dice el canciller. El día 22 de octubre. Almagro les responde de manera inmediata. Si no les responde ni a las 12 ni a las 24, sino les responde en horas de la tarde. Es decir, les responde en no más de 4 horas de diferencia. Y Almagro, de manera inteligente, le dice los siguientes elementos. Primero, que acepta la invitación para la auditoría y le dice que se procederá a la auditoría a través de la misión de observadores de la OEA. Es decir, los que ya tomaron un posicionamiento parcial sobre las elecciones llevarán adelante la auditoría. En el segundo punto le dice a Almagro que la auditoría va a ser vinculante. Pero además le dice a Almagro que la característica de la auditoría será verificación de cómputos, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia. Es decir, quien pone las condiciones de la auditoría es Almagro, no es la Cancillería. Y por último, en la misma nota que envía Almagro el 22 de octubre, prácticamente en la parte final, lo que hace Almagro dice, cuyo marco la misión de observadores se ha comprometido a brindar un informe con recomendaciones de cara a la segunda vuelta. Es decir, Almagro en la carta del 22 de octubre que acepta hacer la auditoría al proceso electoral, él establece 4 elementos de la auditoría, pero en la parte final determina que la auditoría estará en función de la segunda vuelta. Este es un elemento que nos llama mucho la atención. Ahora bien, acá tenemos el convenio que se firma y acá creo que es importante resaltar los siguientes elementos. En el punto 5 del informe, porque este es un acuerdo firmado entre el canciller Diego Pare y Luis Almagro, el punto 5 dice Junior, el informe de expertos internacionales entregará un informe. O sea, no dice unos informes y no existe la S después de informe. Entonces, por lo tanto, no existen informes, existe un solo informe. Como resultado de la auditoría electoral al secretario general, que lo enviará al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por los canales diplomáticos. Es decir, se tenía que presentar un solo informe y tenía que presentarse por los canales diplomáticos. Y recordemos que el informe de la OEA se presenta a través de la página web de la OEA, de manera pública, en la madrugada del 10 de noviembre, no se presenta por los canales diplomáticos, pero se presentan 2 informes. Primero, un informe preliminar, el 10 de noviembre, la madrugada del 10 de noviembre, y segundo, se presenta un informe final el 5 de diciembre, ya cuando el gobierno de facto está en el gobierno. Es decir, no cumplieron el acuerdo que se firmó y emiten dos informes, pero a través de los canales no oficiales. No solo eso, y lo grave de todo esto, mira, y acá trajimos toda la documentación para respaldar estos hechos, este informe tenía que desarrollarse
con 12 días de trabajo. Y por acá tenemos primero, el informe preliminar tiene exactamente 13 páginas. Preliminar, el que provoca que casi que el país ardió, ¿no? Exactamente, y el informe final tiene 95 páginas, ¿no? En el informe final, en la página 11, nos dice con claridad que debería de llevarse el trabajo 12 días. Es decir, el informe debería desarrollarse prácticamente, empezó el trabajo el 1 de noviembre y debería de concluir el 12 de noviembre. El informe preliminar nos está mostrando con mucha claridad que el trabajo debería de desarrollarse en 12 días de trabajo. Pero ahora vayamos viendo con mucho detalle varios elementos y vamos a encontrar, por ejemplo, que en la página 12 tenemos estos elementos claros, pero fundamentalmente, Junior, podemos ver que en el informe final lo que está haciendo prácticamente está demostrando que la auditoría y el informe preliminar se presentó al país la madrugada del 10 de noviembre sin haber concluido el trabajo de campo. ¿Por qué dice eso? Mire, en la página 12 del informe final nos dice: el día 8 de noviembre se logró movilizar a un equipo al departamento de Cochabamba y para el sábado 9 ya se había coordinado el despliegue para los departamentos faltantes, es decir, para Chuquisaca, Oruro, Potosí y Santa Cruz. Sin embargo, el mismo día 8 las condiciones de seguridad recrudecieron al punto de que el equipo de Cochabamba tuvo que trasladarse ese mismo día por la tarde al aeropuerto directamente desde el Tribunal Departamental. Ante ese repliegue y la convulsión social que comenzaba a aumentar en el país, no fue posible llevar a cabo el despliegue en los otros departamentos. ¿Qué significa eso? Significa que ellos hicieron un trabajo de campo en Beni, Pando, Tarija y La Paz. El 8 estaba previsto hacer el trabajo de campo en el departamento de Cochabamba, no pudieron hacer, volvieron ese día, y el día 9 estaba previsto hacer en Potosí, en Oruro, en Chuquisaca y Santa Cruz, donde el informe final establece aparentemente la adulteración de las actas electorales. ¿Cómo establecen eso si no pudo ir la comisión o la misión? Exactamente. Ahí están los elementos nefastos y criminales del comportamiento de la misión de observadores, porque el mismo informe, a reglón seguido, en la página 12, dice lo siguiente: con base en lo trabajado, el día 9 de noviembre se dieron a conocer los hallazgos preliminares. La pregunta es, si los auditores de la OEA tenían que hacer su trabajo entre el 1 de noviembre y el 12 de noviembre, el trabajo de campo estaba previsto hasta el 9-10 de noviembre, solo hicieron trabajo de campo en 4 departamentos y no en 5, pero la madrugada del 10 ya sacan el informe preliminar, la madrugada del 10 de noviembre. Y el informe nos dice que ya el informe preliminar estaba elaborado el 9 de noviembre. Es decir, los expertos internacionales seleccionados y contratados por Luis Almagro y la OEA no hicieron trabajo de campo, pero el 10 de noviembre nos presentan el informe preliminar con conclusiones que prácticamente son dramáticas y, como tú dices, desembocaron en la renuncia del presidente, pero no solo en la renuncia, sino que incluso existen muertos producto de ese hecho. Y ahora veamos con mucha claridad algunos elementos que me parece importante para destrunar este informe de la OEA. Mira, la penúltima conclusión dice: de 176 actas analizadas de la muestra que habían sido escrutadas en la Argentina, el 38% presentan inconsistencias con el número de ciudadanos que sufragaron. Es decir, las actas reflejan un número mayor de votos que el total en la lista de índice. Es decir, de 176 actas, el 38% representan 66 actas. Esto sí es fraude. Eso quiere decir que hay una responsabilidad de la misión diplomática boliviana en la Argentina, hay una responsabilidad del Tribunal Electoral Plurinacional, porque de acuerdo a este elemento, en 66 actas de la República Argentina
votaron personas que no estaban registrados en el padrón electoral y se incorporaron en la lista de índice de esas mesas para que puedan votar a favor del movimiento al socialismo. Esto dice como conclusión el informe preliminar en la página 13. Cuando revisamos el informe final, prácticamente, acá vamos a encontrar algunos elementos que me parecen altamente importantes. Informe final, informe preliminar, vamos a encontrar los siguientes elementos. Está en la página 59. En la página 59, sobre la Argentina. Ya no nos dicen que encontraron las 176 actas. Nos dicen que se identificaron 115 actas electorales. 115 actas electorales. Cambian la cifra de actas. Pero ya no hablan de la Argentina como república, sino hablan en la provincia de Buenos Aires. Dice acá. Y dice que hicieron un cotejo de las siguientes actas que encontraron irregularidades, y las irregularidades son producto de que existe una alta votación para el movimiento al socialismo. No dicen cuáles son las altas irregularidades. Identifican 17 actas. Aquí están. Ya no 60 y algo. Solo 17 actas. Pero no dicen que han votado personas que no estaban inscritas. Y lo que llama la atención es que ellos publican el anexo 9, está en la página web de la OEA. Y aquí tú puedes ver, podemos abrir cualquier página, aquí están las actas, y uno puede ver que son las actas en la Argentina. Esta acta es acá está, es la 1244, están registradas 240 y votan 162. Si vemos otra acta. Cualquier acta, abrimos, aquí tienes otra acta, es el acta 1450, 232 y votan 127. Esto publica la OEA, pero detrás de cada acta existe alguna observación. Ninguna. Nos está diciendo la OEA que esto es una prueba del fraude. Y de acuerdo a este informe, al informe final, ¿dónde encuentran la prueba? Dice, más abajo, en el caso del acta 1305, se observó que la firma y la huella corresponde a un jurado electoral que no corresponde del puño y letra de la firma inserta. Es decir, encontraron solo irregularidad en una sola mesa, en la mesa 1305. Pero este informe no nos está diciendo absolutamente nada, si las otras 5 mesas, porque cada mesa tiene 6 jurados electorales, eran originales, y si las firmas de los delegados de los partidos políticos en esa mesa eran originales. Entonces, si tú ves la conclusión del 10 de noviembre, dice que han encontrado irregularidades en 176 mesas, el 38%, que son 66 mesas, y que en estas 66 mesas votaron irregularmente personas que estaban inhabilitadas. Después se contradicen en el informe final. Se contradicen, y no solo eso, sino que en la parte final, creo que es la página 7 de este mismo informe, ellos incorporan un pie de página. ¿En el informe final o en el informe preliminar? El informe final. Si mal no recuerdo es el 7. Exactamente, Argentina. Bueno, yo en el exilio me dediqué a estudiar este informe, ¿no? Y dice, es el pie de página 5, en la página 7, nos dice que las listas de los sectores habilitados, cuyas copias están en poder del equipo auditor, no son publicadas en este informe para salvaguardar los datos personales de las y los electores habilitados, ya que en ellas se incluye nombre completa, fecha de nacimiento, número de documento, fotografía, firma y huella dactilar. Es decir, no se le está pidiendo que incluyan los nombres. Si ellos afirman el 10 de noviembre, Junior, el 10 de noviembre, que en la Argentina en 66 actas votaron ciudadanos que estaban inhabilitados, o sea, que no estaban habilitados legalmente, ellos deberían de demostrar en el informe final cuántos ciudadanos
fueron habilitados ilegalmente para que voten en la Argentina, porque eso merece un proceso penal, al cuerpo diplomático boliviano en la República Argentina, a los delegados del Tribunal Electoral en la República Argentina y al mismo tribunal. Pero no lo hicieron. No lo hicieron porque prácticamente la afirmación del 10 de noviembre es negada con la afirmación del 5 de diciembre del informe final. Es decir, los mismos auditores se contradicen en este hecho. Pero hay muchos otros elementos más que me parece importante que podamos ver con mucho más detalle. Y mira, lo que salta mucho es el informe del famoso TREF, ¿no? La transmisión de resultados electorales preliminares. ¿Cuándo se empieza a implementar el TREF? El TREF se implementa a recomendación de la Organización de Estados Americanos para el referéndum del 2016. Es decir, en las elecciones del 2014, la misión de observadores recomienda al Tribunal Electoral implementar la transmisión de resultados electorales preliminares. Y se implementa en el referéndum del 21 de febrero del 2016. Y mira los datos que llaman mucho la atención. El 21 de febrero del 2016 se informa a las 8:15 de la noche sobre el 83.11%. Y nos dice que el sí, a la modificación a la Constitución, tenía el 46.2% y el no el 53.8%. Y el cómputo final, al 100%, nos dice que el sí sube al 48.7% y el sí del 53% baja al 51.3%. Es decir, el sí sube 2 puntos y el no baja 2.5 porque son solo dos opciones. Y el TREF del 2019 se anuncia también a las 8 de la noche al 83.9%, el 2016 al 83.1%. Comunidad Ciudadana tiene el 37.84%, el MAS el 45.71%. Cuando se presenta el cómputo del 100%, Comunidad Ciudadana baja del 37 al 36.51 y el MAS sube del 45.7 al 47.8. Más o menos la misma variante. Exactamente, es la misma tendencia. Es la misma tendencia. Y no dijo nada la OEA. Absolutamente nada. Y lo que tú dijiste, casi todo el informe, son casi 53 páginas del informe que dedica la OEA justamente al tema informático, y ahí habla incluso de servidor 1, servidor 2, servidor 3, servidores ocultos que hayan modificado el resultado electoral. Pero nunca en el informe de la OEA vamos a encontrar una sola prueba material que diga cómo el sistema informático modificó el cómputo final. Y lo que llama la atención, Junior, es que cuando se cambian las autoridades del Tribunal Electoral, entra Salvador Romero y los otros vocales que han sido seleccionados por el senador Óscar Ortiz, porque él era presidente de la Comisión de Constitución en la Cámara de Senadores. Ellos deciden anular el TREF, pero ellos crean el DIREPRE, que es la Dirección Igual de Resultados Preliminares Rápidos Electorales. No lo implementaron. Nunca ha habido el DIREPRE nunca hubo la transmisión de las actas, ¿no? Pero mira lo que llama la atención, el DIREPRE estaba en plena vigencia. Faltando una semana de las elecciones, la sala plena decide no hacer uso del DIREPRE. Es decir, lo que para la OEA fue el fraude organizado en el TREF, el 2020 no existe el TREF, se cambia por el DIREPRE, la misma sala plena del Tribunal Electoral decide anular el DIREPRE faltando una semana antes de las elecciones, y Manuel González, que era el ex canciller en el gobierno de Costa Rica, que fue el mismo veedor electoral del 2019 y fue también el mismo veedor, presidente de la misión de observadores, no dice absolutamente nada. Es decir, la base donde aparentemente se modifica el resultado electoral está vigente el 2019, no es utilizado el 2020 y en los hechos aparentemente
aparentemente existe una normalidad electoral. El 7 de marzo, más del 85% de los bolivianos ejercimos nuestro derecho al voto, protegiendo nuestra salud. Acudimos con la confianza de estar registrados en un padrón electoral seguro y transparente que nos hace únicos. Nuestros propios vecinos, constituidos en jurados electorales, verificaron: un ciudadano, un registro, un voto. Decir la verdad es saludable. De las 947.970 vacunas entregadas a los sedes, solo fueron aplicadas 323.462. Es decir que, del 100% de vacunas, solo se aplicaron el 34%. Tenemos 66% de vacunas listas para su aplicación en todo el país. Para intensificar la vacunación, el Ministerio de Salud y Deportes contará con el apoyo de los programas Bono Juana Zurduy, Telesalud y el Programa de Salud Familiar Comunitaria Intercultural. Movilizados por la salud, vamos a salir adelante. Hace 21 años nace un sueño. Hacer una empresa aérea que sea referente del desarrollo en el país y la región. Socialmente responsables. Desde nuestros inicios ayudamos a las poblaciones más alejadas y personas con necesidad, apoyando en momentos de desastres y donde más se requiere, cuando nuestro país lo necesita. Siempre estaremos ahí para combatir juntos las dificultades. Lideramos la industria aeronáutica porque amamos lo que hacemos. Amazonas. Soñemos juntos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Nos modernizamos junto a ti. Implementamos una nueva manera de pago, segura, ágil y moderna. Te presentamos la aplicación móvil Compra Segura y Justa mediante el sistema QR. Una nueva modalidad que te permitirá realizar el pago de carguillo de combustible sin salir de tu vehículo, cuidando tu salud y la de tu familia. ANH, a la vanguardia de la tecnología. Sin costo el primer mes. Sin costo de instalación. Sin complicaciones para disfrutar los nuevos beneficios. Ahora hacete socio de cuotas con solo $5 al mes. Y si ya sos socio, comienza a disfrutar tus beneficios. Te conviene Cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Detrás de la verdad. Debemos ver los otros elementos que llaman la atención, y es que en la página 60 del informe final, nos hablan de manipulaciones, falsificaciones, adulteraciones. Es decir, que se hubiese dado en el país todo un proceso de manipulación, falsificación y adulteración de las actas, y eso es como un elemento conclusivo del informe. Una parte conclusiva del informe, porque dice acá: conclusiones y hallazgos. El análisis que se llevó a cabo el equipo auditor permitió identificar la existencia de un patrón de manipulaciones, de falsificaciones y adulteraciones. Eso dice el informe. Y cuando uno revisa, porque cuando hablas del patrón, estás estableciendo que hay una forma de organización para modificar la voluntad popular. Y el mismo informe de la OEA, página más abajo, dice: ¿dónde encontraron las firmas falsificadas de los jurados? Y acá dice: las firmas de los jurados insertas en los originales de las actas 35036, 35034, 34174 no se corresponden con las respectivas copias químicas. Pero son 3 de ¿cuántas actas? De cerca de 35.000 actas. Es decir, ves la conclusión que llegan estos expertos internacionales y dicen: un patrón de manipulaciones, de falsificaciones y adulteraciones. Tú puedes ver acá, esto es. Pero son 3 actas que no
harían variar un resultado, ¿no? A no ser que sea la elección de una junta vecinal, digamos, ¿no? A no ser que sea de un club de amigos, ¿no? Entonces, acá dice, son 3 actas. Y lo dice en la página 60, el informe final de la OEA. O sea, el patrón... El que lee arriba ve como que hay un gran fraude, ya el que lee más abajo se da cuenta de que se podría identificar esas mesas e incluso procesar a quienes estaban a cargo de esas 3 mesas, ¿no? Pero además hay otra cosa que llama la atención. Ellos dicen que ha habido adulteración y modificación. En la página 81 y página 82 del informe final, estos caballeros no sé si se dieron cuenta en la redacción de este punto. Y dice de manera textual, al digitar las actas, ¿quiénes digitan las actas? Son los expertos de la OEA. Y al tener en cuenta las observaciones que éstas incluyen, se tomó nota que la cantidad de votos asignados a cada partido político en el cómputo oficial coincidió en 34.495.000 actas. Imágenes de actas al 99.8%. ¿Qué dice esto? La OEA lo que hace es digitalizar las actas, primero. Segundo, incorpora las observaciones que tienen los partidos políticos, fundamentalmente Comunidad Ciudadana, Bolivia dijo no, a las diferentes actas. Estas observaciones lo incorporan y comprueban con las actas del cómputo oficial. Y estas actas, las actas digitalizadas, las del cómputo, se comparan con las imágenes de las actas que están en el TREF. Y el mismo informe dice que coincidió en 34.495 actas, que representa el 99.8%. ¿Dónde hubo el desencuentro? Y lo que llama la atención, en el mismo informe, para desdecirse de esta afirmación, dicen, en este ejercicio no se verificó que los documentos incorporados al sistema de cómputo fueron genuinos, ni se descartan las actas que el equipo de peritos calígrafos identificó. Es decir, ¿incorporaron actas originales? ¿Incorporaron actas observadas? ¿Qué incorporaron? Porque las actas que incorporan en la comparación de lo que han escaneado, del cómputo oficial y de las imágenes del TREF coinciden prácticamente de acuerdo al mismo informe de la OEA en el 99.8%. Podría haber un punto a favor o en contra. Uno puede encontrar esas cosas y llama mucho la atención estos elementos. Y otra cosa, mira, los caballeros de la OEA prácticamente se han dedicado a descalificar de manera concreta el número de votos con los que el MAS ganó en primera vuelta. En el informe ellos dicen que encuentran y seleccionan, y no dicen cómo seleccionan, porque hemos revisado el informe de la OEA, y no dice cómo seleccionan 4.692 mesas. De estas se encontraron 226 actas con irregularidades, no dicen cuántas. Estas 226 actas son aproximadamente 38.000 votos. El MAS ganó con 2.889.000 votos, o 2.289.359 votos, que representa el 47.8%, y MES obtuvo 2.240.920 votos, el 36.5%. La diferencia, 10.5%. Ese 0.5% es 40.000 votos. Es decir, la OEA exactamente encuentra 226 actas para descalificar el resultado. César, nos vamos. ¿Cuál es el resumen que usted hace de este informe que ha desmenuzado y analizado, que ha sido presentado primero en un informe preliminar de 13 páginas que provocó que el país vaya a arder, y luego un informe algunas semanas después donde usted observa ya contradicciones con el informe preliminar? Mira, yo creo que lo que nosotros nos ha tocado vivir a los bolivianos y bolivianas en todo el país, porque muchos somos víctimas de lo que ha sucedido. Hay muertos, hay detenidos, hay bienes destruidos, hay gente perseguida, hay gente torturada, hay una fractura institucional, y el fraude lo hizo la OEA. La OEA elabora un informe que hace un fraude. Y me llama mucho la atención que el informe que sentencia las elecciones dice:
el equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar adelante las elecciones. Es decir, la OEA, este informe en la página 12, que es el informe preliminar, presentada la madrugada del 10 de noviembre, que solo hizo auditoría física en 4 de los 9 departamentos, nos dice que no puede validar el resultado electoral, que tiene que convocarse nuevas elecciones y que tiene que elegirse nuevos tribunales. Por lo tanto, el responsable de estos hechos criminales, de detenciones, persecuciones, destrucción de patrimonios particulares, sindicales y sociales, es Luis Almagro y la OEA. Yo creo que le abrimos no solo las puertas a la injerencia, sino le abrimos las puertas para que pueda destruir nuestro gran patrimonio de los bolivianos, y lamentablemente este tipo de informes lo que ha hecho es validar y justificar los actos de violencia política, social, racial y criminal que se han dado en las 9 capitales del departamento de nuestro país. No hay proceso contra Almagro, porque no se puede actuar así como usted dice sin que alguien sea responsable. Mire, yo creo que hay muchos perjudicados. Y personalmente creo que la señora María Eugenia Choque, que ha sido detenida y presentada públicamente como delincuente, porque decía en el chaleco aprendida, fue perseguido por los fiscales y fue perseguido por los policías. Ojo, que la Fiscalía le hace una detención sin siquiera tener el informe oficial de la OEA, absolutamente nada, solo con informe de prensa. Y creo que ellos, como las primeras víctimas, porque han sido detenidas, y no solo detenidas, han sido melladas en su dignidad como mujer, como profesional, como madre de familia, etc. Sus familias han sido hostigadas y perseguidas por más de un año por mucha gente. Yo creo que deberían de presentar una denuncia internacional. Yo creo que inicialmente nacional. Pero ¿cómo procesarlo a Almagro en Bolivia? ¿Por qué digo esto yo inicialmente nacional? Porque detrás de este informe existen frases fuertes como monumental fraude, escandaloso fraude. Eso dicen los informes. Dicen los candidatos a la presidencia, y lo dijo la expresidenta de facto de nuestro país. Ellos afirmaron. Entonces, están en la obligación los que han denunciado que ha habido un monumental, un gigantesco, un criminal fraude, de presentar prueba plena de que ha existido fraude. Yo creo que los primeros afectados, los vocales del Tribunal Nacional, del Tribunal Electoral Departamental, deberían de presentar, y se deben cumplir todas las instancias y hacer también una denuncia internacional, porque este hecho criminal no puede volver a reiterarse no solo en Bolivia, sino en ningún país miembro de la Organización de Estados Americanos, porque lo que estamos demostrando simplemente es el 15% de las múltiples observaciones, porque durante el exilio junior yo me he tocado prácticamente estudiar el informe de la OEA de manera detallada y minuciosa, porque no podemos nosotros pasar a la historia como los responsables de organizar el fraude, no. Yo creo que es el momento de aclarar muchos de los elementos y que existen múltiples responsables, y los que impulsaron esta lógica de la eliminación del enemigo, porque eso se dio entre octubre y noviembre del 2019, y los que vociferaron a los 4 vientos que ha habido fraude, es el momento. Que presenten prueba, que demuestren estos hechos, porque creo que múltiples víctimas, existen huérfanos, existen viudas en el país, existe gente que ha quedado lisiada de por vida, existe gente que ha entrado a la cárcel solo por tuitear. Entonces, ha habido múltiples afectados, hombres y mujeres, que tienen que ser resarcidos en su honorabilidad para demostrar de manera clara al pueblo boliviano y a nivel mundial que lo que existió en Bolivia fue el fraude organizado por la Organización de Estados Americanos en nuestro país. Muchas gracias. Vean ustedes, será un diálogo con el exministro de Minería, don César Navarro. Estuvo asilado, ¿no? Estuvo asilado en la Embajada de México en La Paz. Ha hecho un análisis respecto al informe preliminar y al informe final de la Organización de los Estados Americanos respecto a las elecciones vividas en nuestro país el año 2017.